Hoy nuestro Real vuelve a nacer, solo los fieles lo vamos a ver. Pienso en el escudo, se me endereza la piel. Hola futboleros, hola futboleras, vídeo nuevo para comentar la 13ª jornada de Liga en Tercera División Grupo Aragonés. Y es que nos iba a dejar este fin de semana un Club Deportivo Robles contra el Club Deportivo Binefar, el filial del Ebro, o el conjunto que tiene un convenio de fidelidad con el conjunto arlequinado del barrio de la Almozara. Iba a recibir al Binefar, que ha empezado la liga bastante bien y llegaba en un muy buen estado de forma a su visita al campo de San Blas de la localidad monegrina de Robles. Y es que en el minuto 34 Feliu iba a poner el 0-1 a favor del Binefar y se iba a llegar con ese resultado al descanso. En la segunda parte, en el 60 de penalti, Chico marcaría el 0-2 para el conjunto de Binefar. Y ya en el 83, Tapia de penalti iba a poner el definitivo 1-2. Un Robles que lo intentó en los minutos finales, sobre todo después de haber marcado ese gol de penalti, pero que no iba a servir para conseguir remontar o empatar el partido. Y es que esta victoria del Binefar le deja en la 9ª posición con 21 puntos, a 5 del Sariñena, que va cuarto y jugaría playoffs de ascenso a Segunda División B, y a 3 del Borja, que va quinto. Por su parte, el Robles va 18º, está en descenso con 9 puntos, a 3 de la permanencia, que la marca el Villanueva, Atlético Monzón y Utebo. Os veo en otro vídeo, futboleros. Darle like, suscribiros, espero que os haya gustado. Os dejo para que veáis la clasificación de Tercera División Grupo Aragonés. Pasar buena semana futbolística, seguir viendo fútbol, disfrutar de este fantástico deporte. Nos vemos en otra. Adiós futboleros, chao. Vamos chavales, mantengan la calma, vamos a salir de esta con nuestras armas. Nuestro león volverá a rugir, pase lo que pase, vamos a sobrevivir. La Romareda significa sonreír, aunque a veces no os toque sufrir. Si quieres saber todo de este team, tú te deberás suscribir. Yo la Romareda...